Buenos días, son las 11 en punto de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan desde este momento para dar inicio a la conferencia Cómo implementar las NIF en su empresa para evitar sanciones ante la DIAN. Soy Adriana Hurtado junto con María Mercedes López, Mauricio García y Juan David Alzate, les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Rodrigo Vanegas, contador público con más de 12 años de experiencia como líder responsable del manejo de la contabilidad en una de las filiales del grupo EPM, especialista en auditoría y con experiencia en revisoría fiscal en varias empresas colombianas. Desde el 2009 está dedicado exclusivamente a la implementación de las NIF. Antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posibles que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés. Red Visionarios ETV, Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente y Avianca TAC. Doctor Vanegas, bienvenido. Ya puede iniciar la conferencia de hoy. Doctor Vanegas. Buenos días, Adriana, a todo el equipo. ¿Sí? Claro, bien pueda. No me escucha. Ya te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Muy buenos días al equipo de Unipyme, a todos los asistentes a la conferencia. Esta conferencia está dirigida por dos personas que hacen parte de este equipo de trabajo, el doctor Rodrigo Vanegas y Carlos Alberto Cárdenas. Carlos Alberto Cárdenas hace parte del equipo de implementación de las NIF en uno de los grupos empresariales más importantes en Colombia. Hicimos una implementación para 23 filiales nacionales y 23 internacionales. Personalmente me tocó estar al frente del todo el tema de la IFRS 9, NIC 39, todo el tema de instrumentos financieros, cuentas por cobrar. Incluye además todo el tema de nómina y pues lo vamos a mirar precisamente en este conversatorio. Entonces, yo para arrancar me haría una pregunta. ¿Qué implica la implementación de las NIF en su empresa? En todo este recorrido que hemos dado desde el año pasado en conversatorios, en consultoría con pymes, en consultoría con empresas, nos hemos encontrado que de cierta manera los contadores y los revisores fiscales pues se encuentran un poco preocupados porque el mismo camino que recorrimos nosotros, hemos hecho ya diplomados, hemos hecho capacitación, pero el interrogante es, listo, ya me contaron la norma, pero entonces ¿esto cómo se hace? Y precisamente viene la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de capacitarse con expertos que ya han implementado las NIF en Colombia? Realmente, por lo que hemos también investigado, en Colombia solo han salido 2 grupos empresariales ya con la implementación de las NIF. Nosotros desde el mes de enero salimos con la IFRS 1, que es ya los saldos de apertura, la implementación de las NIF, y ya llevamos 3 meses, enero, febrero y marzo, con toda la aplicación de la norma. Esto nos ha permitido pues entender un poco más todo ese conocimiento llevado a nuestra empresa desde el punto de vista financiero y contable e identificar unos ajustes que han enriquecido aún más ese conocimiento. Entonces, básicamente, con lo que nosotros ya hemos vivido, no buscamos recitar la norma, que ese curso lo hicimos ya con quienes han escrito los libros, con quienes hemos recibido los diplomados, sino que nosotros vamos ya a explicar la realidad, a mirar con casos reales cómo las NIF debe usted implementarla en su empresa y cómo todo ese impacto NIF yo lo llevo a un tema real. Además, ¿cuál es la implicación en los estados financieros? Determinando el registro contable a aplicar, es decir, ya sabemos, si yo hablo de NIC 12, que es impuestos, y donde desde el impuesto yo hablo del tema del impuesto corriente y del diferido, que es uno de los grandes cambios que me trae la NIF, y que desde el diferido yo hablo de un impuesto temporal y uno permanente. ¿Cuáles son esos registros contables? ¿Cuáles son esas implicaciones en mis estados financieros? Además, esto también tiene unos efectos desde el punto de vista de procesos, datos y TI. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de capacitarse con expertos que ya han implementado las NIF en Colombia?
Nosotros a través de estas consultorías que venimos ofreciendo a las empresas, pues precisamente partimos de un diagnóstico y digamos lo que hemos logrado agrupar todo el tema NIF en el activo, el pasivo y el patrimonio, y con las empresas lo primero que hacemos es un diagnóstico donde logramos cuantificar de toda la norma realmente qué es lo que le impacta. Hemos podido así llegar a identificar que hay pymes donde el impacto del 100% solo aplicarían un 40%, pero hay otras pymes que aplicarían un 60 o 70%. Es decir, el universo total que fue la experiencia vivida por nosotros en un grupo empresarial donde la norma va en pleno, ya la hemos logrado ajustar a las pymes. Y obviamente no podría tener una media ni un estándar porque cada empresa tiene su entorno y sus características propias y de acuerdo a su actividad económica, pues habrá que hacer el ejercicio. Pero nosotros precisamente ya sabemos cómo hacer ese ejercicio. Tuvimos también dentro de ese aprendizaje una prueba-error, porque indiscutiblemente cuando hay una ley, cuando hay algo nuevo que implementar, uno hace grandes inversiones y a través de prueba-errores que va entendiendo. Y se los ponía ahora de ejemplo. Estos primeros 3 meses de haber salido con la norma nos han servido mucho para esa prueba-error, entender, hacer ajustes inclusive en los asientos contables que ya hemos tenido y pues nos ha parecido muy enriquecedor tener ya implementada la norma y mirar qué ajustes debemos hacer. Frente a la curva de aprendizaje, se han hecho inversiones en la consultoría cercanas a los 18.000 millones, inversiones en ajustes a los sistemas por 5.000 millones, más ajustes, más inversiones en todo el equipo humano más o menos por 2.000 o 4.000 millones. Toda esa experiencia precisamente permitió pues tener este conocimiento y llegar donde hoy estamos. Eso hace además que en los últimos conversatorios que hemos tenido, mucha gente mencionaba, bueno, es que las NIF hasta el momento lo vemos como una caja negra. Y nosotros decíamos, nosotros igual cuando empezamos a hacer este curso desde el 2009 y desde hace 2 años y año y medio que estamos respirando en NIF todos los días, pues hemos logrado entender esa caja negra y llevarlo a una realidad y a una práctica. Y digamos lo que eso es lo que queremos hoy contarle y enseñarle a las empresas en Colombia. Pues en este conversatorio solo lo veremos de una manera muy general. Un punto muy importante para poder lograr sacar las NIF adelante en cada una de las pymes, en cada una de las empresas, es tener una construcción de un plan de trabajo claro, con unos actores involucrados, con unas responsabilidades claras. Aquí entonces nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué implica la implementación de las NIF en su empresa? ¿Conozco yo la incidencia en mi organización de las NIF? Y aquí también entra el tema de que de cierta manera se han creado unos mitos urbanos. Algunos contadores con los que nos hemos reunido nos dicen, hombre, Carlos y Rodrigo, estamos muy preocupados porque vemos que vamos a necesitar otro contador y ya le hemos dicho a los dueños de la organización porque yo tendré que seguir llevando mis estados financieros Colgap, que es la norma contable aceptada, y mis estados financieros NIF. ¿Yo qué voy a hacer? Y precisamente dentro de esa caja negra que nosotros ya desciframos, no se necesita tener 2 contadores. Sencillamente yo, desde el PUB y desde la herramienta tecnológica que utilice, es decir, mi sistema contable o mi ERP, debo manejar de tal forma toda la información contable y de mi plan único de cuenta donde pueda tener un multilibro, que Rodrigo en un momento nos lo va a explicar, que pueda tener un transformador, que pueda tener el PUB bajo Colgate, pero igual ese mismo PUB es el que voy a utilizar bajo NIF. Otro tema que me decía un par de contadores es que cuando yo voy a la IFRS 9 NIC 39, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, la norma es muy clara y muy precisa en que yo debo hacer el cálculo del costo amortizado de las financieras
Adriana. Adriana. Hola, María Mercedes. Ya no Hola, María escucho. Mercedes. ¿No escucha el doctor? Bueno, vamos a decirle a Mauricio que por favor les presentamos, disculpa, 2 minuticos mientras nos volvemos a conectar. Mauricio, ¿me confirmas si en este momento nos estás escuchando? Mauricio. 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 Ya, nos permiten un momentico, estamos llamando acá al ingeniero, a ver si hubo algún inconveniente. Esta transmisión, pues, el conferencista la está desarrollando desde Manizales, entonces vamos a mirar a ver qué pudo haber pasado en Manizales. Ya le estamos marcando al ingeniero, le pedimos el gran favor, nos den un minuto, por favor. Fueron 16 procesos los que se impactaron internamente. Y obviamente, ¿Aló? para Sí. tiene que estar ya contable, tiene que estar ya trabajando y preparado para poder soportar toda esa nueva dinámica contable. Entonces vamos a mirar cómo lograrlo. Básicamente para lograrlo, yo debo involucrar aquí a los accionistas, a los directivos, a todos los procesos impactados en la organización y construir un equipo de trabajo. Cuando yo hablo de construir un equipo de trabajo, ahí tendré que tener los conocedores y responsables de cada uno de los procesos. Digámoslo que lo voy a hacer de una manera muy rápida y todo nuestro enfoque lo he venido, digámoslo así, siendo muy reiterativo. Nosotros esta caja negra queremos llevarla a la práctica, a la realidad. Realmente la norma sí la mencionaremos, pero eso hará parte de un 10%. De resto es cómo lo hacemos. Y por eso en cómo vamos a definir las NIF y temas relacionados con NIF, pues dejémoslo más dentro de ese conocimiento que ustedes ya han adquirido en diplomados, en asistir a diferentes cursos. Porque es claro que la ley 1314 del 2009, pues obliga a las empresas a que hagan la implementación de las normas internacionales financieras. Es un tema que nace en el 2005 en la Comunidad Europea y que se viene extendiendo por todo el mundo. A nivel de Sudamérica ya hay 2 o 3 países que las han implementado, hay otros que todavía no se han metido en el tema y Colombia ya tiene su ley que precisamente lo obliga a que las empresas implementen este nuevo lenguaje. Aparte de eso, esta norma en el oficio 1255 de la presidencia es prorrogado un año más. Entonces, esto lo pone a uno a pensar. Y muchas veces uno se pregunta, ¿será que esta norma no la van a seguir prorrogando? Pues le cuento que nosotros como grupo empresarial y que mantenemos muy pendientes de la evolución de las normas, casi que estamos seguros que ya esta prórroga que se dio va a ser definitiva y que el grupo 3, que son las empresas en formación, van a terminar incluidas en el grupo 2. Recordándoles además que para yo poder salir con las NIF, debo tener el primer año con norma NIF para que en el momento de la implementación pueda tener el comparativo. Entonces ahí es bien importante tener esa claridad. Bueno, vamos a ir a la estructura de implementación de las NIF. Para la estructura de implementación de las NIF, yo básicamente debo trabajar en 4 frentes. Un tema de capacitación, un tema de datos, un tema de procesos y un tema de tecnología. Desde el punto de vista de la capacitación, como lo dije, en el grupo empresarial nuestro fueron 16 procesos los impactados. Tuvimos que capacitar de esos equipos de trabajo aproximadamente 100 personas. Y esas 100 personas, mirar cuál era el conocedor, el responsable, y lo integramos al equipo de trabajo y me voy a explicar cómo fue. Por decir algo, las NIF me habla que yo debo seguir trabajando desde el punto de vista de beneficio a empleados, todo el tema de corto plazo, largo plazo, posempleo, terminación y cálculos actuariales. Ese tema no va a ser responsabilidad del contador o del área contable porque finalmente los conocedores son los de gestión humana. Por eso ellos tienen que tener la claridad de cómo la norma los impacta. Yo los debo capacitar y seguirán ellos siendo los que mensualmente
para el caso del costo amortizado, dentro de los temas que tendrán que seguir manejando quienes hagan los cálculos, quienes hagan la crítica y quienes le pasen la información al área contable para que ellos hagan los respectivos asientos contables. Y serán ellos además, desde ese cálculo técnico que se hace, informar cuál es esa nota que debe ir a los estados financieros como una revelación. Es decir, aquí cada proceso es responsable de la información que genera y técnicamente debe dejarlo sustentado, que eso va ahorita en TI, que se los voy a explicar con un ejemplo. Desde el punto de vista de datos, es claro también que mis sistemas de información deben de ser analizados. Yo debo tener claridad de que mis deudores aparentes, cuando yo asiento un hecho económico, pues corresponda a ese deudor aparente a la realidad. Muchas veces cuando tenemos una cuenta por cobrar y vamos a hacer un cobro extrajudicial o judicial, a veces ni podemos ubicar, localizar o identificar ese deudor aparente. ¿Y por qué? Porque nuestra base de datos realmente nunca hemos hecho un ejercicio juicioso de qué calidad de datos tenemos. Y precisamente las NIF me obligan a que yo debo revisar esa calidad de datos. Desde el punto de vista de procesos, esté yo certificado o no certificado, por lo general las empresas tienen documentados sus procesos. Si los mencionaba ahora, yo debo dejar en esos procesos documentados las nuevas responsabilidades. Y ahí es donde entra el metodólogo y quienes conocen y del tema internamente, a mirar cómo estamos hoy, cómo la SNED me impacta para poder hacer esos ajustes. Y desde esos ajustes, dependiendo del tamaño de la organización, al final me saldrá un ajuste en la estructura. Para el caso nuestro, salieron que necesitamos 4 personas más por la implementación de las NIF, pero estamos hablando de un grupo empresarial. Lo que hemos visto con las pymes que hemos estado haciendo consultoría, pues es que es medio tiempo o un tiempo, o en muchos casos no se necesita ninguna persona. Sencillamente se deja muy claro las responsabilidades y los roles, se hace una buena capacitación y estas personas seguirán trabajando con esa nueva dinámica contable que me genera las NIF. Desde el punto de vista de TI, sencillamente yo en TI lo que hago es mirar qué ajustes debo hacer yo a mis sistemas tecnológicos. Entonces, lo primero es que el proveedor mío del software esté preparado para NIF, esté preparado para esa dinámica contable que yo debo manejar. Desde el punto de vista de la trazabilidad del sistema, y las NIF es muy claro, yo debo tener toda la historia de una financiación. Hoy en día en Colombia, yo le otorgo una financiación a un cliente, se la incumple, a los 2 meses vuelve a solicitar la financiación y yo le hago una nueva. La SNIF no permite esto. La SNIF me dice, señor, guárdeme la trazabilidad y hasta que ese señor no me pague el último peso, usted no podrá borrar esa financiación de su sistema. Desde el punto de vista de costo amortizado, yo tomo las financiaciones mayores a 12 meses, las traigo a valor presente, ese valor presente me sirve para sacar la valoración inicial. Al mes siguiente hago el cálculo de la valoración posterior y lo que dice la norma es, compare la tasa pactada con la tasa de mercado. Si la tasa pactada es menor a la de mercado, aplíqueme tasa de mercado. Si la tasa pactada es igual o mayor a la tasa de mercado, aplíqueme la tasa interna de retorno de la propia financiación. Y esas diferencias en ingresos hacia arriba o hacia abajo va como una nota a los estados financieros, iría como un gasto y yo lo reflejado en el PG. ¿Sí? Entonces, precisamente esto es todo lo nuevo que me trae la norma, que yo nunca lo he hecho. Me habla también de un deterioro, que es otro desarrollo que debo hacer tecnológico. Perdón, y el anterior de costo amortizado, como yo hago un desarrollo, se los decía, no me tengo que volver experto en matemática financiera, que es un mito urbano que hemos visto. Sencillamente, desde la capacitación obtengo unas claridades de sí que debo conocer, porque el mismo aplicativo me permitirá hacer esos cálculos. Desde el deterioro, sencillamente las NIF me dicen, venga señor, ¿usted cómo me provisiona hoy la cartera? En Colombia, bajo normal local GAAP, digamos lo que existe la libertad de que las empresas fijen su propia política de provisión. En nuestro caso hoy, que debemos seguir paralelo Colgap y ni hablando de Colgap, hacemos una provisión donde la cartera entre 181 y 360 días la provisionamos el 50%. La mayor a 60 días la provisionamos el 100% para uno de nuestros productos. Y para otro producto entre 121 y 240 el 50 y mayor a 240 el 100. Política propia. NIF que me dicen, no señor, tómeme las cuentas por cobrar,
tómeme el recaudo, sáqueme el indicador de recaudo, y sobre ese indicador de recaudo, tomando el complemento, hálleme la irrecuperabilidad de la cartera. Con esa irrecuperabilidad de la cartera, aplico un factor a cada una de las edades, me podré descontar las edades o la cartera corriente sobre la cual no haga gestión en mi organización, y eso quedará dentro de las notas que debo hacer a los estados financieros, esos descuentos que haga de esas edades, y finalmente voy a tener un saldo aprovisional de una manera muy técnica. Sistema también que trabajamos, que hay un desarrollo, que ya hay de cierta manera una casa de software que nosotros venimos haciendo consultoría hace 6 meses, y la cual ya viene haciendo estas implementaciones. Pero además, a esa provisión tenga en cuenta el riesgo, es decir, todos esos instrumentos cuentas por cobrar que estén en la IFRS 9 NIC 39, calculen el riesgo, y ahí sí se necesita de modelos estadísticos. Esos modelos estadísticos, desde lo que hemos ya aprendido y entendido, no lo va a tener ningún software contable, porque son modelos estadísticos. Hay ERPs que los pueden incorporar, pero que hoy en día, lo que hemos investigado, no los tienen. Nosotros básicamente ahí trabajamos 2 modelos. Para un grupo de clientes menores, porque manejamos una facturación pequeña y un grupo menor, trabajamos con un modelo propio que desarrollamos. Y para un grupo, y para nuestro volumen, que son 5 millones de registros al mes, hicimos un contrato con una firma nacional que conoce mucho el tema de estos modelos estadísticos. ¿Para qué me sirve eso? Yo debo calificar mi cartera al día vencido y debido cobrar. Al día son esos clientes que están hoy al día, pero que si yo miro la historia y de acuerdo a las variables que definí en mi modelo estadístico han sido malas pagas, quedarán en un riesgo alto. La vencida, pues sencillamente es cliente que yo hoy miré, está vencido, miro la historia y también le daré una calificación, y el debido cobrar, el modelo estadístico lo que me dice es, señor, desde la probabilidad de que me pague o no, hágale fuerza a estos, que estos sí le pueden pagar, a estos no les invierta un peso porque no le van a pagar. Pero ese factor alto, medio y bajo yo lo debo tener en cuenta porque lo debo multiplicar por el valor que me salió de la provisión en el modelo de deterioro. Es decir, es un complemento. Desde el punto de vista de data de contratos, hemos desarrollado también un modelo, porque todos los contratos que haga la organización yo los debo revisar uno a uno para determinar cuáles son a corto y a largo plazo. Porque dependiendo de esto, la manera de contabilizarlo es diferente. Bueno, entonces básicamente yo los acompaño hasta esta parte, le doy paso a Rodrigo Vanegas, contador público, quien ha sido el líder de todo este proyecto NIF, lleva desde el 2009 respirando NIF, soñándose con las NIF, yo creo que habla hasta solo ya con las NIF. En la casa ya creo que ya todo el mundo le dice, venga, aquí está prohibido hablar de NIF, así que los dejo con él, quien les va a contar ya temas muy aterrizados a la contabilidad. Gracias, Carlos. Buenos días. Como Carlos le comentó, mi nombre es Rodrigo Vanegas Giraldo. Actualmente estoy liderando la NIF en el grupo empresarial EPM Check. Y continuando con la temática que está dando Carlos, tenemos el tema del PUC. Como todos es bien sabido, de todas las normatividades que tenemos hoy vigente, toda la normatividad que tenemos vigente de la norma internacional, en ninguna de ellas se habla del PUC. Por lo tanto, eso es un trabajo que tenemos que desarrollar y ponerlo acorde a las necesidades de cada una de las normas. Para ello, nosotros lo que hicimos fue un trabajo en el cual podemos tener 2 alternativas. Uno es tener el PUC que manejamos cada una de nuestras empresas actual y acondicionarlo a las necesidades de los hechos económicos de la norma internacional. Para ello, ¿qué debemos hacer? O podemos acondicionar ese plan de cuentas a través de los auxiliares, o sea, a través de los auxiliares determinar un auxiliar que me identifique cada uno de los hechos económicos de la norma internacional, o lo podemos trabajar bajo una figura que lo denominamos nosotros multilibro. ¿Qué es multilibro? Multilibro es que si yo genero un hecho económico de NIF, o genero un hecho económico de colgado, o sea, principio colombiano, o genero el hecho económico fiscal, a través de ese multilibro elaboro un registro contable y se me vaya para cada uno de estos multilibros. Con eso que estoy ejecutando y que estoy minimizando. Con eso estoy ejecutando un hecho económico para cada una de las normas. Y a la vez minimizo doble trabajo.
porque de una vez, desde que estoy generando el hecho económico, la parte contable o el proceso que tenga que registrar este hecho económico, lo puede llevar al multilibro que está relacionando ese hecho económico. Posteriormente, cuando tengamos ya definido cada uno de los hechos económicos de la norma NIF colombiana, el multilibro que me hace separar estados financieros, ¿sí? Separar es que de una vez que yo esté generando los estados financieros, me estoy generando el estado financiero para NIF, o el estado financiero para Colgap, o el estado financiero para fiscal. Ese tema nosotros ya lo tenemos, como dice, acorde, ya le hicimos un trabajo prueba-error. Prueba-error es que para cada una de las normas, los hechos económicos que hay que aplicar, tenemos identificado el registro contable que se debe llevar, el registro contable que debe tener cada uno de ellos y cómo se puede aplicar. Entonces, una de las dos temáticas, como le estaba explicando, es llevarlo, o lo llevamos a nivel de auxiliar, identificamos cada uno de los hechos económicos de NIF separados, o establecemos a través de nuestro sistema SOVA que tenemos actualmente donde manejamos los estados financieros, adecuarlo para ese multinorma. Y ese multinorma o ese multilibro, como lo queramos llamar, ya tenemos establecido y parametrizado cada una de las figuras, cómo debe registrarse en cada uno de ellos, garantizando de que a la vez vaya sacando mis estados financieros separados. Como todos es conocedor, debemos, una vez que nos acojamos a las normas internacionales, debemos de seguir generando estados financieros para NIF, para Colgap y para la fiscal, porque la fiscal pues, ya se pronunció desde el punto de vista de la DIAN, que este hecho impositivo para ellos les genera es que les entreguemos estados financieros con Colgap mínimo 4 años. Entonces, estamos buscando con nuestro conocimiento y ya con la práctica que hicimos de la prueba ROM, de que ya tenemos cómo podemos generar estados financieros de una forma práctica, de una forma de que cada una de las personas, de las empresas que estén generando hecho económico, no se le vuelva un trabajo doble ni una doble contabilidad, no, sino que yo con un conocimiento que adquiera de la NIF, aplique la NIF, aplique un solo hecho económico, un registro contable, y ese registro contable se me vaya para el auxiliar que yo esté definiendo o para el multilibro que esté definiendo. Entonces, esa es una de las figuras que estamos manejando para que las tengamos en cuenta. Es bueno tener en cuenta las etapas que hay que manejar, ¿no? Tenemos que manejar la etapa de apertura, en eso manejaremos reportes, o sea que todo eso que les comenté ahora del PLUC y del multilibro lo manejaríamos de reporte, para que nos llegue la etapa de transición, que es generar los estados financieros bajo los NIF y comparados, y luego viene la etapa de adopción, que ya en la adopción es comparativo un año anterior, porque recordemos que tiene que ser comparativos como tal. Entonces, otra figura que tenemos que manejar, que tenemos que tener en cuenta nosotros, es lo que es la adopción por primera vez de la NIF. La IFRS 1 habla muy claro de que para cuando yo determine la fecha en que arranco con norma internacional, debo de hacer una serie de adopciones o adaptaciones o reexpresiones, ¿sí? Para poder hacerle una conversión a esos estados financieros Colgap y pasarlos como saldos de apertura bajo NIF. Para ello ya también tenemos una metodología en la cual podemos coger los estados financieros bajo la norma Colgap y llevarlos y reexpresarlos bajo la norma internacional. Esa metodología se la tenemos para cada uno de los grupos del balance, grupo 11, el grupo activo, pasivo y patrimonio, y está establecido para cada una de las normas. O sea, ya tenemos establecido cada uno de los registros contables que se le debe llevar a cada uno de ellos también. O sea, también con eso estamos garantizando que la prueba de error ya está minimizada por nosotros. Otro tema que debe ser importante también en esta adopción por primera vez, cuando uno lee la norma hay interpretaciones. Y no solo cuando estemos haciendo la adopción de primera vez, sino cuando estemos aplicando las normas internacionales. Hay varias interpretaciones de la norma. ¿Qué se garantiza con nosotros? Con que nosotros esa interpretación ya está dada y está validada por un ente que ha sido ya auditor en normas internacionales, una firma que nos ha acompañado en la consultoría para el grupo, y esa firma nos ha acompañado, nos ha determinado una interpretación de la norma que ya podemos ser avalada con la auditoría propia de ellos. Al tener la auditoría propia de ellos, que estamos garantizando que esa vía por donde nos fuimos, de esa interpretación de la norma internacional, estamos siendo acordes con la decisión que tomamos. Tanto la decisión para cómo interpretamos la norma, como la decisión del registro contable que estamos generando. Eso es algo que también es valioso, porque claro, si usted lee la norma, usted va a encontrar varias interpretaciones y varias
varias decisiones por parte de entes de control. Esta ya está con un aval internacional, quiere decir que por la vía donde nos fuimos de generar esos hechos económicos para cada una de las normas internacionales, estamos llegando y llevándola a la que es con el registro contable, tanto para hechos posteriores como para norma por primera vez. Es importante también tener en cuenta que cuando nosotros hacemos adopción por primera vez, hay una forma de registrar esos hechos económicos, que son diferentes a cuando empezamos ya con la norma posterior. O sea, cuando ya empezamos con la norma posterior, son otros registros contables totalmente diferentes. Esa parte también la tenemos desarrollada para las dos, tanto para la adopción por primera vez como para esos hechos posteriores. ¿Qué les vamos a mostrar a ustedes en esos hechos? Vuelvo y le decimos, los registros contables ya con prueba de error determinados, cuáles son. ¿Qué cambiará? El PUC. Claro, una cosa es que yo lo maneje en una empresa de servicios públicos, otra cosa es que la maneje una empresa financiera, otra cosa es que la maneje una empresa comercial o para pymes. Cambia el PUC, pero la única que cambia es el numerito. Pero la interpretación y a dónde debo llevarlo y cómo debo registrarlo, ya está, como quien dice, por nosotros avalada, definida y aprobada. ¿Sí? Entonces, es importante tener eso, prepararnos para no salir. Recuerde que eso es un proceso de capacitación, es clave esa capacitación. ¿Por qué? Si yo estoy bien capacitado, el día que me vengan a auditar por parte de un ente interno o externo, tengo la ventaja de poder hacerle crítica o autocrítica. Si yo no tengo conocimiento y una buena capacitación, lo que me diga el otro se lo tengo que avalar. Pero si yo tengo una buena capacitación, tengo el conocimiento desde mi empresa o representar a mis empresarios para decirle, qué pena, el consultor, la persona que me está auditando, no estoy de acuerdo con él porque yo tengo esta capacitación, me la dieron de esta forma y está soportada y sé cómo tengo que llevar la información. Entonces, por eso es importante tener esa buena capacitación para que ustedes, en el momento en que les lleguen a auditar esa información, en que les lleguen a tener un consultor que quiera decirles a usted, ve, mira, hombre, no es que a usted falta esto y págame tal plata. Págame más esta plata que la pagaste a esta gente. No, señor, con esto estamos garantizando que el que le vaya a solicitar a ustedes de más, no lo va a tener como, porque le vamos a dar una buena capacitación para usted tener sus argumentos y decir por qué sí y por qué no. ¿Y por qué debemos adoptarlas? Pues yo creo que todos somos conocedores, lenguaje financiero común, este mundo global, donde mi empresa y yo tengo mis estados financieros y la quiero interpretar con los demás, eso es una ventaja, ¿no? Eso es una ventaja ante mis competidores. Si yo tengo estados financieros locales, trabajo con lo local. Pero si tengo estados financieros internacionales, recuerde que eso es una ventaja que tengo, porque puedo hacer negocios en cualquier momento, internacionales, o inclusive, recordemos que ya hay empresas nacionales que están manejando negocios internacionales. Entonces nos va a exigir no solo porque yo haga negocios internacionales, sino que porque hago negocios nacionales con él, me va a exigir, qué pena señor, pero me entrega el estado financiero económico internacional, o no me sirve, porque usted me va a poner a hacer un doble trabajo, a yo recibírselos y convertirlos, y yo no necesito convertirlos, necesito que usted me los entregue de su frente para yo hacer negocios con ustedes. Entonces mire la importancia de poder tener también y adoptar cada una de esas normas internacionales. O sea que creo que, como les dijo Carlos, estamos en la capacidad de interpretarles, de describirles, de informarles cómo debemos de aplicar cada una de las normas, de cada uno de los hechos económicos, desde la norma como tal hasta su aplicación inmediata a los comprobantes contables, manejo del PUC, manejo de libros y multilibros, generación de estados financieros, adopción por primera vez y generación de estados financieros de los meses siguientes posteriores. Nosotros a la fecha ya vamos en el mes de febrero, quiere decir que ya tenemos 12 estados financieros posteriores, que tenemos ya también el conocimiento, hemos adquirido la experiencia, que se la podemos transmitir a ustedes y le vamos generando la información acorde a como nosotros ha generado la información. Nosotros que nos vimos en su momento, Carlos también le comentaba, uno lee la norma y la norma fabulosa, uno la lee y la va interpretando y la tiene, pero vaya, la norma le decía, tiene que ejecutar, qué comprobante contable tiene que llevar y qué cuentas contables tiene que llevar. Eso es lo que nosotros les vamos a dar a ustedes de valor agregado. Le vamos a decir, además de que interpreta la norma, con el registro contable tiene que ejecutar, qué acciones en procesos tiene que hacer, qué ajustes tiene que hacer en datos y qué ajustes en TI tiene que desarrollar usted para que en el momento dado en que ya lleguemos a montar esos estados financieros, cada uno de los grupos del balance pasivo y patrimonio tengan ejecutados cada uno de las acciones de las normas a aplicar.
Entonces, yo creo que allí le estamos dando la claridad. Queremos compartir con ustedes el conocimiento adquirido, queremos compartir con ustedes esa prueba de error que hemos vivido en su momento, quitarnos de pronto esa inquietud que también teníamos nosotros cuando empezamos hace 3 años. La norma internacional, eso es algo que de pronto no está a mi alcance, pero no es así. Quitarnos ese tema de que solamente es de los contadores, sino que aquí participamos todos los de la empresa en cada uno de sus procesos impactados. También quitarnos esas dudas que tenemos que tengo que volverme un experto en modelos estadísticos, en modelos financieros. No. Hoy en día ya tenemos programas que nos pueden entregar esos valores presentes, esos valores razonables, todo eso que pide la NIF ya los tenemos. Y entonces nosotros lo único que tenemos es saber interpretar, saber mirar ese resultado, saber llevarlo a los estados financieros y saber registrar sus hechos económicos acorde a las necesidades de cada una de las normas. Entonces, con eso le estamos dando cada una de los conocimientos de la capacitación que le podríamos dar en cualquier momento si ustedes están acordes a lo que nosotros queremos entregarles. También lo que podemos dar en su momento en la capacitación nosotros, le podemos dar, y lo que queremos dar con la norma, es una comparación en los cambios identificados para cada uno de los grupos. Ejemplo, le vamos a dar la variación que se puede presentar significativa en el grupo de los inventarios, la variación identificada en Colgap y en NIF para propiedad, planta y equipo, la variación que se puede presentar inmensamente en cada uno de los hechos de contratos. Los contratos hoy en día que hacemos nosotros bajo la norma local, los registramos en el estado financiero, bajo la norma internacional hay que tener una data que me identifique si ese contrato es arrendamiento operativo, arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque si se va para el arrendamiento operativo, hay una forma de registrarlo contablemente. Y si es financiero, también tiene otra forma de registrarlo financieramente. Entonces, eso es lo que les estamos presentando a ustedes. Queremos darles esa visión, compartirles ese conocimiento adquirido y con mucho gusto, si están acordes y están de acuerdo con que nosotros participemos en estar con ustedes en esa capacitación, con mucho gusto estaríamos. En todo caso, de todas maneras, muy amables, les pasaré a Carlos Cárdenas, que será el que hará el cierre de la reunión, y muy amables por estar atentos en este conversatorio. Bueno, escuchando al doctor Rodrigo, entonces para finalizar y entrar a la sesión de preguntas, quería contarles que nosotros dentro de lo que venimos trabajando como comunidad élite a través del país, en Medellín, Bogotá, haciendo consultorías en el eje cafetero, tuvimos un acercamiento con Unipyme, conocemos de toda esta labor que vienen haciendo y precisamente pues un tema tan importante que hoy tiene que ver con todas nuestras empresas, decidimos todo este conocimiento, buscar esas redes, buscar precisamente estas agremiaciones para que determinen si nosotros podemos ayudarles a todas las empresas interesadas en la implementación de las NIF en tener las claridades y poder llevar con éxito la aplicación de la ley 1314. Estamos precisamente estructurando una propuesta para que esa capacitación sea en vivo y en directo, con toda la claridad y con toda la experiencia, como lo explicaba el doctor Rodrigo, donde fijemos un precio de la capacitación y donde Unipymes pues pueda hacer una invitación a quienes estén interesados, porque igual pues tenemos diferentes alianzas. Entonces una de esas se la extendemos a Unipyme si sus afiliados y sus agremiados ven que nosotros les podemos ayudar a la implementación de la norma, estamos listos, con todas las ganas, con toda la voluntad, y pues sencillamente ustedes tomarán esa decisión si piensan que nosotros podemos ayudar a solucionar el problema. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Dale, Adrián. Qué pena, no, adelante, Carlos, pensé que había terminado. No, finalmente agradecerles a todos, agradecerles por la invitación y esperamos de verdad poderles ayudar en todo este tema al que lo necesite. Muchísimas gracias, de verdad que una excelente exposición. Este es un tema nuevo para Colombia,
no hay nadie que se salve, todo el mundo tenemos que estar en esta nueva forma de llevar la contabilidad. Y eso tiene que ver todo con el proceso de los TLCEP, o sea que si no, todos nos tenemos que montar en el mismo bus. A las preguntas. Entonces ahora vamos a iniciar, antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta para que por favor, Adriana, si a partir de ahora me ayudas a colocar la encuesta, la pregunta es muy sencilla. Adriana, si me regalas la encuesta, por favor. Ya está. Ustedes saben que para nosotros es muy importante que usted nos conteste la encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a los conferencistas y de ahí la importancia que nos ayuden con la encuesta. Entonces, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿desarrolló con claridad la conferencia, se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Ah, qué pena, discúlpeme, no me había dado cuenta que no han colocado la encuesta. O de pronto si Mauricio le puede ayudar a Adriana a colocar la encuesta. María Mercedes, la encuesta ya está. ¿Adriana? Ya está en sondeo. No, yo no la estoy viendo. Mauricio, ¿me confirman si usted está viendo la encuesta o nos confirman por acá si ya están viendo la encuesta? Aquí, yo estoy viendo la plantilla de Carlos, de Comunidad Élite. Ah, bueno, entonces la pregunta es muy sencilla. Ahora sí, ya está la encuesta, entonces solamente sí o no. Sí o no. Bueno, de verdad les agradecemos por haber contestado esta encuesta y ahora sí pasamos a la sesión de preguntas. Nos llega una pregunta vía chat por parte. ¿Cuánto tiempo, nos pregunta Rosa Pulido, cuánto tiempo necesita mi empresa? Mi empresa es una empresa de servicios para implementar el tema de las NIF. Perfecto. Bueno, le voy a dar respuesta a Rosa. Digamos lo que el tamaño depende mucho, la implementación depende mucho del tamaño. Por las consultorías que ya hemos venido dando en pymes, más o menos dura entre 3 y 4 meses, ¿sí? Siendo muy juiciosos obviamente. El tema es que frente a los cronogramas y los involucrados, los conocedores de los procesos en la implementación, diría uno que eso se podría extender a 5 o 6 meses. Pero hemos tenido consultorías donde en 3 meses muy juiciosos lo logramos porque viene un tema de procesos con un equipo independiente, viene un tema de implementación de la norma que también participa en los procesos y el área financiera, y viene el tema de la capacitación, que es con el cual arrancamos, y ese tema de capacitación puede durar más o menos entre 3 y 4 semanas porque son 24 horas prácticas de NIF. Gracias. Nos pregunta Jaime Humberto Correa, ¿existe alguna sanción por parte de la DIAN si no se establece, si no se implementa esta normatividad de las NIF? A la fecha no ha sacado, como se dice, decreto sancionatorio, pero sí ya se determinó, ya se pronunció con la última reforma que se presentó tributaria, donde se dice que se da 4 años. 4 años, ¿qué quiere decir? Que dentro de 4 años la DIAN expedirá su reglamentación para que cada una de las empresas entreguemos estados financieros bajo norma NIF. Ahí quedaríamos en ese momento, apagaríamos el estado financiero bajo norma local y sería nuestra obligación de entregarles a estado financiero bajo norma internacional a la DIAN. Allí, en ese momento, se vendrían las sanciones correspondientes. Pero recordemos, 4 años que son cortos, porque 4 años hay que correr. 1 año antes para hacer comparativo y 1 año antes para empezar a prepararnos en cada una de lo que tiene que ver con las normas internacionales. Y correrse otro añito antes o medio año antes para la capacitación. O sea que estamos en el momento. Estamos en el momento ideal para empezar con este tema. Gracias. Nos pregunta Carolina Orozco, ¿cuál es la estrategia según su experiencia para integrar al equipo de trabajo personas diferentes a la área de contabilidad? Bueno, ahí precisamente cuando uno arranca por el diagnóstico, que digamos lo explicaremos en su momento,
¿Cuál es la manera de hacerlo para identificar los procesos impactados? Lo recomendable es que los conocedores de esos procesos dentro de su día a día involucren un tiempo para dedicárselo a la implementación de la NIF, a la capacitación, al entendimiento, porque en última, si yo traigo gente de afuera, mientras que conoce el proceso, mientras que lo forma en la norma y hace la implementación, pues va a ser más desgastante. Y si lo traigo de afuera, lo más seguro es que después se me va a ir de la empresa. Entonces yo debo trabajar con equipos internos. Ahí el esfuerzo es que habrá trabajo adicional, habrá que incorporarlo en su día a día, y ese es el esfuerzo que hay que realizar y ejecutar. Y internamente hay que tener un responsable. De la parte contable, un responsable, pero para integrar todo eso debe tener un acompañamiento, como un co-líder, por así decirlo. Gracias, nos pregunta Fernando Enrique. Soy revisor fiscal en una corporación sin ánimo de lucro. ¿Estamos obligados a implementar las NIF? El tema tratado, el tema tratado de hoy, que es muy interesante. Adelante con la respuesta. Si usted lee en la ley, no diferencia empresa. Ahí dice, lo único que hace es diferenciar grupos, pero no diferencia en grupos, o sea, que quiere decir que no excluye a ninguna entidad dependiendo de su calidad de empresa. O sea, lo que está haciendo es determinando grupos con fechas de salida, pero en ningún momento la ley dice, esta empresa sí, esta empresa no. Es míralo como al revés, ¿no es cierto? O sea, hoy yo genero estados financieros con norma colombiana, ¿no? Y tiene una reglamentación, unos principios, una normatividad para cada una de las empresas. Bajo norma internacional es única. Entonces, por eso es una sola. Lo único que también lo va a diferenciar cuando yo genere estado financiero bajo norma internacional es qué norma me aplican. Porque si hay una empresa, dependiendo de su tamaño, le aplicará todas y cada una de las normas internacionales, y hay otras que solamente les aplicará 3, 4 normas, 5 normas. Eso será lo único que lo diferencia, pero no nada que ver el tipo de empresa. O sea que sí debemos aplicarlos todos y cada una de las empresas. Gracias. Nos pregunta Alejandro Duque, ¿es necesario capacitar a todas las áreas distintas a las contables? ¿Qué sería lo recomendable? ¿Qué áreas son las más importantes? Bueno, desde el diagnóstico inicial yo creo que ese será siempre el punto de partida. Yo debo identificar qué procesos se ven impactados. Lo decía ahora con los ejemplos. La gente de nómina tendrá que seguir aplicando el IFRS 939 para hacer el costo amortizado, la trazabilidad, el deterioro y el riesgo asociado para la provisión. Es decir, los de nómina, y así como para nuestro caso que fueron 16 procesos más, en algunas pymes hemos visto que son 4 o 5 procesos, 8 procesos, 10 procesos, tendrán que tener claridad desde la capacitación, diría uno por la experiencia, de todo el contexto de la norma, pero tiene que estar muy especializado en lo que le corresponde, porque ahí tendrá que seguir haciendo unos cálculos mensuales, los cuales deberá soportar técnicamente con unas notas a los estados financieros que van como revelaciones, y se los debe entregar al área financiera y contable para que ellos hagan los asientos. Y debe quedar muy claro que NIF no es solo el área contable, cada proceso es responsable. En activos fijos se viene un gran cambio. Es decir, si el tema de activos está en un proceso que llame compras o almacén general o logística o como lo tenga, ellos tendrán que estar muy bien capacitados. Entonces aquí son muchos procesos los que intervienen, los que tendrán que tener la claridad. Lo digo por experiencia, en consultorías con pymes pequeñas hemos armado equipos de 2, 3, 4 personas que se les da muy buena capacitación, incluimos al contador, al revisor fiscal, al gerente, pues para que tenga por lo menos ese conocimiento, pero son equipos de 2, 3, 4 personas, dependiendo del tamaño. Muchas gracias. Nos preguntan... Bueno, entonces acá nos están preguntando, qué pena, es que hay tantas preguntas que están llegando que no paran las preguntas, pero ya estoy acá, vamos a leer acá la... Entonces, nos pregunta John Edward Benavides, ¿cómo manejo los gastos administrativos de una empresa de explotación minera, que esto lo tiene en diferido?
Para el tema de los diferidos bajo la norma internacional también se tiene una reglamentación de cómo yo debo manejar esos gastos administrativos. En la nómina manejado como tal, nosotros la principal aplicación de la norma es que yo debo clasificarlos en corto, largo, posempleo, dependiendo de cada una de las aplicaciones. Pero ese diferido como tal, bajo la norma internacional, lo único que requiere y que obliga es una clasificación de esos gastos administrativos acordes con las personas que están participando en cada uno de esos hechos económicos. O sea, que la diferenciación bajo la norma internacional es que un diferido para la norma internacional es un hecho económico que se tiene que llevar directamente al PIG. O sea, bajo los diferidos, bajo la norma internacional, es mínimo, el mínimo. O sea, tiene que ser directamente un gasto administrativo que tengo que llevarlo directamente al gasto. No se difiere en el tiempo. Gracias, nos pregunta Jenny Paola Giraldo. En este año, ¿cómo va el proceso de la unión de las NIC 32 y 39 para ser parte de las NIF 9? ¿Esto va a resumir un poco más la parte de instrumentos financieros? Hasta el momento nosotros lo que es manejado, todo el paquete de instrumentos financieros, tanto del activo como del pasivo, todo cada una de las normas, no, lo único que hace, lo que va a hacer es diferenciar más, pero no es que vaya a ser una minimización. Y por nuestra experiencia, es mejor no agrupar, sino manejar separado. ¿Por qué? Porque al manejar separado, yo cuando vaya a generar esos hechos económicos, tengo referenciado cómo tengo que aplicar y cómo tengo que registrar esos hechos contables. Lo que hace la norma, como ustedes dicen, sí, lo va a hacer es como quien dice, me va a permitir tener más claridad de cómo aplico yo la norma, pero no es que me vaya a permitir minimizar algún hecho económico como tal. Muchas gracias. Nos pregunta Carlos Alberto Calderón, ¿cuál es la diferencia entre adopción, adaptación e implementación y transición? Listo. Para empezar con las normas internacionales, uno tiene que tener, se manejan como varias etapas. O sea, transición, ¿qué es el año de transición? Que yo tengo el primer año de alguna capacitación, determino la fecha en que empiezo con las normas internacionales, y ese año de transición es que los primeros estados financieros que yo vaya generando, los genero como reporte y es para mi empresa. O sea, es para tener ese primer año de transición, de empezar a revisar esa información, y posteriormente la voy llevando bajo reporte, la voy revisando y voy ajustando cada una de las diferencias que se me vayan presentando en cada uno de los hechos económicos, ¿sí? O sea, esa es la parte que tiene que ver con la transición. Cuando yo ya me voy a la otra parte, que es la otra pregunta de la adaptación. Ya le voy a un momentico. Ya, cuando es transición, entonces como digo, me voy a nivel de reporte. Cuando es de adopción, es que ya adopto los estados financieros al año siguiente y ya se genero estados financieros oficiales que ya los debo presentar a cualquier ente que me esté representando en mi firma, mi revisoría fiscal. Y de apertura, pues son aquellos estados financieros, como les comentaba, que es la fecha de partida. Cuando yo determino que si empiezo a partir del 1 de julio del año 2013 bajo norma NIF, son aquellos saldos de apertura, cojo los saldos colgados que termina el 30 de junio y le hago esa adaptación, esa conversión para poder empezar con saldos de apertura. Entonces, son como las tres etapas que tenemos: la de transición, la de adopción y la de apertura como tal. Ok, bueno, nos pregunta Jaime Humberto Correa, ¿cómo me puedo documentar sobre los nuevos indicadores financieros aplicando bajo? ¿Nos puede repetir? Sobre los nuevos indicadores financieros. Ah, ya. ¿Cómo se puede documentar? O sea, la norma internacional no determina qué indicadores financieros debo aplicar, sino que a la vez, financieramente yo debo mirar mis nuevos estados financieros aplicando la norma internacional y mirar los indicadores financieros que tengo actualmente y que estoy llevando en mi empresa y adecuar aquellos acordes a esas necesidades propias de NIF.
como tal, pero no hay una determinación que diga bajo la norma internacional, una norma que diga estos son los indicadores. No, los indicadores financieros que existen los debo adecuar de acuerdo a la norma que tenemos a la fecha con la norma internacional. Y para nuestra experiencia, nosotros tenemos unos indicadores en el cuadro de mando integral de primer nivel, como es el indicador de rotación de cartera, y desde NIF, digámoslo así, que tuvimos que hacer un ajuste porque ya le vamos a involucrar el deterioro, que es la provisión, de una manera más técnica. Entonces ese fue uno de los indicadores que nosotros sí ajustamos, pero digamos lo que esos indicadores se trabajan más ya es a ojo del área financiera y de expertos, mirar qué ajustes hacemos, qué indicadores nuevos nacen. Ese es uno de los ejemplos. Nuestro indicador de rotación de cartera fue modificado y venimos trabajando con el cálculo de los dos indicadores, porque además nosotros tenemos que seguir trabajando norma Colgap y norma NIF en paralelo, mínimo 4 años, y además tengo que tener libro fiscal Colgap y libro fiscal NIF, mínimo 4 años, es decir, tengo que ir trabajando esa dinámica contable. Muchas gracias. Nos pregunta Sergio Alberto, ¿es obligatorio que todas las empresas se acojan al sistema NIF, independientemente de su actividad comercial? Ah, bueno, esa ya la respuesta ya la había comentado. Entonces, nos pregunta Janet Pinzón, ¿usted nos puede decir qué requisitos con su conocimiento y para no equivocarse tendría la persona que puede ser la encargada de liderar el proceso dentro de la empresa en forma operativa? Pues bajo nuestra experiencia y para el grupo empresarial, lo ideal fue tener personas que lideraran el proceso de aplicación de la norma internacional desde el punto de vista que tenga un conocimiento amplio de la empresa. O sea, con eso que quiero decir, no es un enfoque financiero, no es que tenga un conocimiento muy amplio podamos decir, de leyes, no, es un amplio conocimiento de la empresa. ¿Por qué? Pero tiene que tener también un gran conocimiento contable, o sea, las dos cosas, pero no limita a que tenga que ser directamente contador, ¿vale? O sea, lo que más importa en este momento para poner una persona que lidere es una persona que tenga conocimiento amplio de la empresa, que cuando una norma le hable de contratos, sepa la persona qué tipo de contratos hay en la empresa y cómo enfocarse con ese tipo de contratos. Que si a una persona le hablan de nómina, sepa cómo está su nómina en la empresa y cómo poderla enfocar de acuerdo a las normas internacionales. O sea, que sería el ideal es una persona que tenga conocimiento amplio de la empresa, que tenga experiencia, pero sí, tiene que tener un conocimiento, no podemos apartarnos que tiene que tener un conocimiento financiero y contable, porque claro, si la norma le dice, usted tiene que depreciar, usted tiene que provisionar, usted tiene que hacer deterioro y para deterioro tiene que hacer esto, usted tiene que hacerle costo amortizar las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, esa persona mínimo debe saber qué debe registrar y cómo no debe registrar. Y lo que les comentamos ahora con esta capacitación, si nosotros vamos a poner una persona que lidere en la Unipyme X, y nosotros con esta experiencia le vamos a decir, usted tiene que hacer este registro y esta forma, pues esa persona mínimo debe saber de qué le estamos conversando. Si se le habla del PUC, esa persona tiene que tener el conocimiento. ¿Cómo se ha hecho económico de NIF? Lo va a llevar a un plan contable. Entonces mire que ahí con esos tips que le estamos dando, van mirando ustedes cómo enfocaría la persona que lideraría la adopción de las normas internacionales. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, de verdad que muchísimas gracias por este conocimiento que nos dio en la mañana de hoy. En nombre de la comunidad Unipyme le expresamos nuestro agradecimiento. Quedan varias preguntas, doctor Vanegas, a ver si por favor nos regala sus correos electrónicos para las personas que tengan alguna duda e inquietud con respecto al tema. María Mercedes. ¿Sí? Entonces les damos el correo electrónico. Claro que sí, adelante. El correo electrónico es consultor1@nifcolombia.com. Si nos lo puede deletrear el correo. Consultor1 ¿sí? @nif Colombia
Perfecto. Así que concluimos la conferencia de hoy, cómo implementar con éxito las NIF en su empresa. Ahora, a los señores empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, les damos las gracias por su permanencia y atención. Los esperamos el próximo miércoles 24 de abril con el consultorio legal, cómo manejar legalmente un ataque de una reputación equivocada en redes sociales. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea que tengan una feliz semana.